Hola, yo soy Daniela Botero y esto es Aprende Odontología. El día de hoy, en nuestro módulo de biomateriales dentales, hablaremos sobre las propiedades mecánicas de los mismos. Estas son las 8 propiedades mecánicas que veremos el día de hoy. Para comprender las propiedades mecánicas de los biomateriales dentales debemos conocer la magnitud de las fuerzas de mordida. En esta tabla vemos entonces el tipo de anatomía del diente y las libras que soporta. Los molares soportan 130 libras, los bicúspides 70 libras, los monocúspides 50 libras y los incisivos 40 libras. Un molar restaurado con coronas puede soportar tan solo 50 libras y un paciente con dentadura parcial o total soporta 25 libras. Esto es un 19% en comparación con la dentadura natural. Cuando se aplica una fuerza a un material, se va a dar siempre una tensión. El dibujo, entonces, la primera parte vemos un premolar y un molar restaurados con coronas y la figura de la mitad sería un póntico que reemplaza un diente ausente. Se va a generar siempre una fuerza de masticación y por lo tanto va a existir una compresión y una tensión del material, y estas se dan de la forma en que vemos las flechas. La compresión va a ser siempre hacia el póntico y la tensión se va a dar siempre hacia los dientes naturales. Se pueden ejercer tres tipos de fuerzas mecánicas. La tensión que afecta a los materiales son la compresión, la tensión y la cizalla. El primer dibujo, el azul, representa la tracción. La tracción es lo mismo que el tirar de un material. La segunda figura, la naranja, representa la compresión, que es cuando apretamos o comprimimos un material. El tercer y último dibujo, el verde, es el cizallamiento, y es cuando se fuerza una parte del material a desplazarse o deslizarse sobre otra. La resistencia es la capacidad de un material para soportar la fuerza inducida sin que se produzca una fractura o una deformación permanente. La tensión de tracción genera los mayores casos de fractura de materiales dentales, es decir, de la fuerza que vimos en el dibujo azul. La deformación es el cambio de longitud de un material sometido a la tensión. En la imagen vemos cómo se comprimen unas muflas. Existen dos tipos de deformación: la deformación elástica, que es una deformación totalmente reversible, y la deformación plástica, que es una deformación permanente. Es decir, que cuando hay una deformación plástica va a existir una fractura o un rompimiento del material. La cuarta propiedad mecánica es la distorsión, que es el cambio producido por una tensión en la longitud de un material. Casi siempre la distorsión se produce por cizallamiento, es decir, la tensión que vimos en el dibujo verde. Para entender un poco más la tensión, existe la curva de tensión-distorsión, que es un método muy adecuado para comparar las propiedades mecánicas de los materiales, y consiste en aplicar fuerzas a un material y determinar los valores de tensión y distorsión del mismo. La quinta propiedad es la elasticidad y se denomina resiliencia o elasticidad a la energía necesaria para deformar permanentemente un material.
es decir, la deformación plástica. Y resistencia se denomina a la energía necesaria para fracturar el material. La resistencia final, entonces, es la tensión a la cual se produce la rotura de un material. La dureza es la resistencia de un material al corte o indentación. Se considera que un material es duro si resiste fuertemente al corte de un material duro tipo el diamante. En la naturaleza utilizamos la escala de Mohs. Esta escala tiene como componentes principales para nosotros que en el puesto número 10 de dureza está el diamante y en el puesto número 5 está la apatita. La apatita es un componente de los dientes porque recordemos que están formados por hidroxiapatita, es decir, que los materiales que encontramos del sexto al décimo van a dañar el esmalte de los dientes. Para indicar la dureza de los materiales dentales se emplea esta escala, que es la escala de Knoop. En ella encontramos cuánto es la dureza de cada uno de los materiales con que se conforma el diente o que usamos para obturar. Por ejemplo, el esmalte humano, a comparación de la dentina, tiene una dureza de 343, la dentina de 68. La amalgama es un material muy duro y tiene una dureza de 110. Sin embargo, la porcelana es el mejor de los materiales en dureza, ya que tiene una dureza de 460. Lo que sí va a pasar es que como la porcelana tiene más dureza que el esmalte humano, se van a producir desgastes en los dientes, específicamente en el esmalte de los pacientes, y eso hay que advertirlo. La séptima propiedad mecánica es la tenacidad. Esta es la capacidad de energía de formación elástica y plástica que se necesita para fracturar un material. Y el octavo y último propiedad mecánica es la fragilidad, que es la incapacidad de un material para soportar una deformación plástica antes de que se fracture. Esto fue todo por hoy en Aprende Odontología. Sigue viendo más videos y aprende con nosotros.